Rebelión, por Jorge Baradit. A Patricio Guzmán, porque la batalla de Chile aún no termina. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Víctor Jara. 1. No necesitamos banderas. Los prisioneros. Nadie lo vio venir. Es la frase que escuchamos durante el estallido social que comenzó el 18 de octubre de 2019. La verdad es que todo lo vimos venir, solo que no sabíamos cuándo. Todos lo sentíamos como electricidad en la piel, aunque al parecer ellos no. Las señales estaban ahí. Cada 3 días alguien publicaba en redes sociales exactamente la misma frase. ¿Cuándo vamos a explotar y salir a las calles? ¿Cómo es que no explotamos y quemamos todo? Compatriotas quejándose día a día por la falta de reacción frente a hechos insoportables, comparándonos con el coraje de los argentinos para tomarse sus avenidas cada vez que es necesario. Es mentira que no lo vimos venir. Está lleno de entrevistas, columnas, charlas, avisos, obras de teatro, poemas, libros, canciones, documentales que lo vieron venir. Pero el poder estaba demasiado ocupado exprimiendo las últimas gotas, estirando la cuerda un poco más, solo un poquito más, calculando que aún se le podía quitar 1 gramo más de forraje a la vaca para seguir ordeñándola todavía a menor costo. Porque no solo querían todo, querían más. Querían lo que se queda entre tus dientes, las pelusas en el bolsillo y las 2 semillas en las bastas de tus pantalones. Quizás el primer síntoma de esta etapa de la crisis, la primera vez que crujió fuerte la estructura de este barco, fue luego de la muerte de Camilo Catrillanca, casi exactamente 1 año antes del estallido. La manifestación en las calles fue masiva. La primera lectura fue muy local, se consideraba que la protesta era en apoyo a la causa mapuche, pero muchos sintieron la actitud en el ambiente y colgué en redes un texto muy amargo, que fue replicado en una cantidad importante de medios. Creo que se equivocan los que piensan que el rechazo social por la muerte de Camilo Catrillanca se debe simplemente a la empatía por lo mapuche y por lo mapuche. El nivel de la reacción social frente a la muerte de Catrillanca tiene que ver con la empatía dolorosa que nos produce el abuso de poder y la desigualdad a la que estamos constantemente expuestos. En el contrato que firmamos con el Estado, en ese acuerdo inicial, se nos habló de igualdad frente a la ley, se nos dijo que nadie era mejor que otro, se nos insistió en que el país era para todos, que la palabra justicia, lo justo para cada cual, era uno de los principios sagrados. Sin embargo, los ciudadanos tenemos que ver todos los días cómo se manipula el tablero, cómo se esconden las piezas, cómo somos engañados y pasados por el aro cada vez. Cuando el hijo de un poderoso mata a alguien, simplemente se le paga al tanatólogo, se sobornan los funcionarios, el teléfono funciona toda la noche llamando a decenas de amigos, hasta que el poderoso zafa a su hijo. El poderoso también estafa a miles de chilenos y luego de 1000 triquiñuelas legales termina condenado a solo un puñado de clases de ética sin pisar un solo día de cárcel. El poderoso evade miles de millones de pesos y el Estado le condona la deuda. Un poderoso es capaz de movilizar a toda la policía para encontrar los bienes robados desde sus casas en pocas horas. El poderoso consigue que el propio presidente de la República se movilice al lugar donde fue agredido. El resto del país va a la cárcel por una gallina. El Estado le quita todo por unas facturas de 20 lucas mal emitidas. Es inimaginable carabineros entrando a golpear a un colegio privado o a matar a un condominio por un robo de autos. Esta desigualdad, esta injusticia, nos tiene frustrados, amargados y tensos. No es cierto que la ley es una para todos. Las mejores oficinas de abogados se compran, los lobistas se compran, las influencias se compran mientras el resto enfrentamos desnudos al gigante en tribunales. Catrillanca fue asesinado porque era pobre, mapuche y estaba hastiado del abuso. Era un elemento de desorden en la taza de leche que el Estado de Chile ordena que debe ser nuestro país. Los extranjeros no saben que este país es el más estable de América Latina, producto de la profunda represión a todo nivel en que viven sus habitantes. Por la razón o la fuerza, no es un lema para amedrentar a nuestros vecinos limítrofes. Está dirigido a nosotros, los ciudadanos. Súmenlo al otro lema más conocido y tendrán que Chile es orden y patria, por la razón o la fuerza. Frase instalada por una clase gobernante que entiende que el fin último de su gestión no es el bien común de sus hijos,
sino la estabilidad social para el comercio y la producción a toda costa y para unos pocos. De este modo, no entiende la ebullición social como un síntoma que hay que atender, sino como un problema que hay que aplastar. Este es el raciocinio detrás de las masacres de Santa María de Iquique, La Coruña, Plaza Colón, San Gregorio, Ranquil, Forrahue, Punta Arenas, Puerto Natales, Pampirigoin, Vallenar. También de Quintero, Puchuncaví y ahora lo ocurrido con Catrillanca. No es el ciudadano, el ser humano, el respeto mutuo, el bien común lo central en este país, sino la estabilidad policial militarizada para asegurar el comercio y la producción del poderoso. Todos estaríamos más tranquilos si se declarara lo evidente. Somos ciudadanos de tercera clase, formas a contrata de la esclavitud y la explotación, además de socios con una pistola en la nuca a través de las AFP, de las empresas con las que solo ellos se hacen millonarios. Catrillanca es la expresión máxima de lo que vivimos como sociedad. El abuso y la desigualdad, la injusticia de un modelo que le da más a los que tienen más y menos a los que tienen menos, en salud, educación y previsión, también en seguridad y justicia. Algo así es intolerable, un modelo que ofrece bienestar para unos pocos y miseria o angustia permanente para la mayoría. Es una olla a presión que no necesariamente explota en las calles, explota al interior de las casas, en alcoholismo, drogadicción, alta incidencia de depresión y altísimas tasas de suicidio, frustración, violencia porque se acusa solo al pobre de su fracaso, se le insiste a la gente que la culpa es de ellos por haber sido incapaces de volverse millonarios, a tal punto que terminan creyéndolo, culpándose, doliéndose, torturándose. Las sociedades modernas se construyeron para que todos fueran felices, no solo algunos, y es nuestro deber buscar un modelo, una y otra vez, que intente ese objetivo hasta conseguirlo. Uno donde sea el ser humano quien esté al centro de las preocupaciones a todo evento. Un país donde se cierra la chimenea que emite tóxicos, no a la escuela que los padece. Un país justo, de hermanos, no esta mierda donde un hijo de mapuche es adoctrinado, uniformado, entrenado y protegido para que mate a sus propios hermanos en defensa del dinero de otros. 2. All the power is in the hands of people rich enough to buy it, while we walk the street too chicken to even try it. The Clash. El presidente Piñera había elegido el 2019 para transformarse en un líder regional y, por qué no soñarlo, en uno a escala mundial. A fines de ese año se celebrarían dos importantísimas reuniones globales en nuestro país. La APEC, un foro de cooperación económica entre poderosos países del Asia-Pacífico que vería en esta versión la firma de un acuerdo entre China y Estados Unidos con Piñera en la fotografía, y la COP25, Foro Mundial sobre Medio Ambiente, que terminaría de coronar a un Sebastián Piñera héroe de la lucha contra el calentamiento global. Sus ministros hablaban del indiscutido liderazgo mundial del presidente Piñera, y él mismo se ufanaba de ello. Unas semanas antes de que todo se desplomara, lanzó una declaración a la prensa extranjera. Chile es un verdadero oasis en una América Latina convulsionada. A Chile le tembló el párpado al oír esta frase. ¿Cómo explicarle al mundo que el milagro chileno era mentira? ¿Que era cierto que éramos un oasis pero rodeado por un desierto? ¿Que efectivamente éramos la Suiza de Latinoamérica, pero rodeada por gente viviendo en los estándares de Ruanda? Todos lo vimos venir. Y al mismo tiempo nos sorprendió que ocurriera. Quizás una de las preguntas que nos haremos en el futuro será ¿dónde estabas cuando comenzó todo? Al menos yo figuraba en una reunión muy distendida en el barrio República ese 18 de octubre. Los días anteriores se había producido las primeras evasiones en el pago del metro de grupos de escolares que protestaban por el alza de 30 pesos del pasaje. Todos estábamos conscientes de que esa acción podría ocasionar algún problema al tráfico más entrada la tarde. Terminamos la reunión a las 17 horas y me ofrecí para llevar a una amiga a Providencia, distante no más de 20 minutos en vehículo. Nos subimos conversando, cerramos las puertas y puse el GPS para evitar las posibles manifestaciones. La aplicación me indicaba que demoraría 1 hora en llegar a mi destino. Me reí y le mostré la pantalla a Marcia. Un error, seguro. Encendí la radio y comenzó todo. Primero la sorpresa. Puse a andar el auto y salimos hacia la Alameda. Algo grande estaba pasando y debimos desviarnos. Quizá aquí en Barradas se están mandando los cabros. Se rió Marcia. Miré el GPS otra vez y marcaba la demora en 1 hora y media. Ya no me río tanto.
Las calles estaban repletas, se veían jóvenes agrupados en las esquinas y la radio hablaba de manifestaciones donde se sumaban no solo escolares, sino también universitarios y gente común. Los comentaristas radiales superponían sus voces. Despachos desde diferentes puntos del centro de la ciudad indicaban que algo grande se estaba gestando. El auto no avanzaba. Mi reunión de las 18 horas en un café se debía reprogramar. Le pedí a Helmut que me esperara, que llegaría a las 18:30. Mientras lo hacía, llamaba a Marcia para cancelar la cita que tenía con una autoridad extranjera, por motivos de seguridad. ¿Motivos de seguridad? ¿Qué estaba pasando que no alcanzábamos a advertir? Pasamos junto al primer grupo que aplaudía al son de una consigna que no entendí. El GPS me indicaba 2 horas para llegar a destino. Helmut quería matarme. La ciudad parecía colapsada por una fuerza invisible. La radio se llenaba de despachos que ahora incluían manifestaciones espontáneas de gente en toda la región metropolitana. Me llegaba un mensaje de mi familia en Valparaíso preguntándome si estaba bien y me daba cuenta de que no estaba entendiendo nada. 2 horas y media después logré llegar a mi destino. Dejé a Marcia y me encontré con Helmut. Conversamos sobre mi último libro. Estaba tan avergonzado por su espera que no revisé redes sociales para prestarle total atención. Nos despedimos, quedamos en contacto y salí a una avenida Providencia curiosamente desierta. En el auto, la radio cooperativa explotaba enumerando focos de protestas en lugares habituales, periféricos, conflictivos, como les dicen. Llamé a mi señora y apenas la escuchaba en medio de un bullicio poco habitual. ¿Dónde está que no la escucho bien?, repetí con fuerza. Estamos cortando el tráfico en Irarrázaval, a la altura de Plaza Ñuñoa. Venga para acá. Me gritó entre el ruido de algo que parecían ollas golpeándose y muchos gritos. Lo siguiente que recuerdo es a un grupo muy heterogéneo de personas en la calle que cruza Plaza Ñuñoa saltando, gritando, cacerola en mano, aún sin consignas reconocibles, sin banderas ni carteles, solo la voz de las ollas y las palmas expresando algo que no había tomado forma alguna. A cada momento llegaba más gente, los automovilistas tocaban la bocina celebrando y nadie sabía muy bien por qué estábamos ahí. Pero se respiraba una sensación de alegría, de catarsis colectiva intensa, ganas de abrazar al de al lado sin razón alguna. Mi sensación era la de una noche de caceroleo y protesta como otras, pero al rato me inquietó un detalle. Llevábamos un par de horas interrumpiendo el tránsito y Carabineros no aparecía para ordenar el tráfico. Alguien dijo, todo Santiago está alzado. Otro gritó, mataron a un estudiante en Maipú. Un concejal de Ñuñoa se me acercó para decirme que iba a renunciar la ministra de Transportes y que parecía que estaban quemando una estación del metro. Todo muy vago, como el humo que parecía salir de enormes hogueras hacia la estación Chile-España, un poco más al oeste. La gente no paraba de cantar, iluminada por los autos y las llamas. Aparecieron helicópteros, pero ningún carabinero para disolvernos. Nos fuimos a nuestras casas. Caminando escribí al chat de unos amigos donde hay personas de derecha. Qué suerte para el gobierno que ocurrió en viernes. Esto baja el fin de semana. Por todos lados salían familias con ollas, pitos o cualquier cosa para hacer ruido. En un cruce de calles, un enorme jeep frenó justo frente a mí y pensé que me iba a insultar desde su vehículo de 26 millones de pesos, pero tocó alegremente la bocina siguiendo el ritmo de las cacerolas. Esto es más grande de lo que pensábamos, le dije a Ángela. Piñera está en problemas. Después de mucho tiempo incómodo por vivir en el país de la derecha, desplazado del gobierno y con la sensación de que pertenecía a un club de gente cada vez más pequeño, esa noche me sentí acompañado. El ruido de latas sonando era infernal en todo el barrio y nos rodeaba la sensación de que éramos muchos sintiendo lo mismo, sin necesidad de hablarnos. Nunca veo televisión abierta, pero esa noche llegué al departamento a encenderla de inmediato para saber qué estaba pasando. No sabía que no la iba a apagar en más de una semana. Lo que vi me puso los pelos de punta. Santiago parecía estar incendiándose por los 4 costados. Los periodistas hacían despachos desde puntos que parecían zonas de combate. Las sirenas de bomberos sonaban allá fuerte y un helicóptero pasó a muy baja altura sobre el edificio. Se estaban quemando a lo menos 3 estaciones del metro. No, eran 4. En realidad había 6 enormes columnas de fuego y humo levantándose en la capital. Los periodistas encargados de la cobertura estaban desconcertados por una repentina explosión social con características de terremoto. Comenzaron a llegar reportes desde Valparaíso con situaciones similares. Las redes sociales decían que en La Serena y Concepción también sonaban fuerte las cacerolas.
Pero Santiago era además una mezcla de ciudad bombardeada e invadida por turbas que comenzaban a saquear principalmente supermercados. De pronto me di cuenta de que llevaba mucho tiempo de pie frente al televisor con el control en la mano. En gesto de encenderlo, atónito, congelado. Estaban quemando una sucursal del Banco de Chile en el centro de la ciudad. ¿Dónde está Carabineros?, me llamó mi madre desde Valparaíso, muy asustada. La calmé, le dije que en el barrio no pasaba nada, pero era mentira. A pocos metros estaban quemando una automotora. Habían sacado un par de autos y los estaban incendiando en la calle. Cambié de canal y choqué de frente con la imagen más perturbadora de la noche. El edificio de Enel, la empresa de electricidad, parecía estar envuelto en llamas. Revisé mentalmente que mi auto tuviera el estanque lleno. No quise imaginarme lo que estaba ocurriendo en sectores más desprotegidos de la ciudad. Pero las imágenes eran las de un país con los frenos cortados. Un espíritu demente había poseído a la nación y recordé lo parecido que son los chilenos a los volcanes. Se ven tranquilos, pasivos, hasta que explotan sin estados intermedios. Hay un volcán en erupción dibujado en nuestra primera bandera nacional, pero esto era inédito, metralla de pura líbido y adrenalina, catarsis que parecía masticar el concreto de la ciudad, erupciones que brotaban espontáneamente por la piel de un Santiago enloquecido. Era pasada la medianoche y los noticiarios detuvieron su tiroteo pirómano para darle paso a una escena vacía. El podio presidencial en algún salón de la Moneda y una bandera chilena atrás al costado. No hubo nadie durante demasiados segundos. Sebastián Piñera apareció con el rostro desencajado y tras un preámbulo titubeante, lleno de lugares comunes que nos hizo sentir que no tenía ni la menor idea de qué estaba pasando, soltó la bomba. Declaró estado de emergencia y por primera vez, desde la dictadura de Augusto Pinochet, sacó al ejército de Chile a la calle para el control de la población. El rostro incómodo del general Iturriaga, encargado de las fuerzas militares, me dejó claro que no quería estar ahí. Las Fuerzas Armadas chilenas son una institución sumida en el desprestigio nacional e internacional por su participación en crímenes contra la humanidad durante la dictadura y, en los últimos años, por aparecer involucrada en millonarios desfalcos, malversación de fondos públicos, robo, entre otros delitos que le habían costado la libertad incluso a excomandantes en jefe del ejército. Lo último que necesitaba eran ser puestos por Piñera en medio de la situación más conflictiva de los últimos años, con todos los riesgos para su imagen que aquello implicaba. Finalmente, los militares están entrenados para dañar y matar, no para controlar a civiles que, además, son sus propios compatriotas. En mi barrio, las sirenas de bomberos y ambulancias sonaron toda la noche. Me debo haber dormido no antes de las 4 a.m., escuchando noticias y enterándome por redes de hechos cada vez más violentos, de represión cada vez más dura allá afuera, en la noche de Santiago. Gente golpeada, detenciones improcedentes, el Estado saliendo con su máquina a aplastar a todos por igual, manifestantes, saqueadores o peatones incautos. Pensé en la frase que aflora una y otra vez en mis pensamientos. El Estado chileno siempre ve la efervescencia social como un problema que hay que aplastar, en vez del síntoma de un problema que hay que resolver. Una constante histórica que nos persigue desde que Chile y el Estado portaliano declararan que en este país es más importante la estabilidad social para mantener la producción que las vidas humanas. En los fantasmas de Santa María de Iquique, la Pascua Trágica de Vallenar, la Plaza Colón de Antofagasta y decenas de otros fantasmas comenzaron a planear sobre la noche más larga de las últimas décadas. Al día siguiente se produjo un fenómeno increíble. Desde antes del mediodía que las plazas de Santiago, Valparaíso y casi todo el país se llenaron de vecinos y familias con cacerolas, pero con una diferencia. Aparecieron los carteles, la primera expresión de deliberación de una masa acéfala, pero no por eso irracional. Se dibujó el perfil de lo que sería la siguiente semana. De día, manifestaciones masivas alegres, con cantos, disfraces, música y colores. De noche, los saqueos, robos, atentados, incendiarios y destrucción de puntos con patrones en común, porque la noche también comenzó a delinear un mensaje. Se saqueaban los supermercados donde había que pagar la comida a crédito, se destruían las farmacias de cadenas coludidas para robarle a los ancianos con porcentajes de ganancia obscenos. Se atacaban sucursales de los bancos y AFP. Fue muy curioso ver cómo un pueblo con la memoria fresca después de haber vivido una tiranía déspota, supo reaccionar de inmediato con organización y solidaridad frente a un gobierno que reprimía con mucha violencia. Aparecieron los grupos de abogados que interponían recursos de amparo,
Grupos de médicos y enfermeros se instalaron en las calles para ofrecer su ayuda a los heridos por la represión. También teníamos los íconos. Apareció Víctor Jara como ejemplo del luchador masacrado por el poder. Aparecieron las consignas, las canciones. Parecíamos haber contado con un kit de resistencia que desplegamos tan rápido que el gobierno no supo cómo reaccionar, pues fueron potenciados por una herramienta nueva, las redes sociales, en las que hubo organización inmediata, desmentidos automáticos, expertos explicando las letras chicas, periodistas descifrando los mensajes detrás de los comunicados, expertos analizando cada movimiento y población distribuyendo ese know-how a la velocidad de un clic. Era una forma de resistencia nueva para visibilizar las demandas. Pero, ¿cuáles eran esas demandas? Ese sábado, cualquiera que hubiese mirado 2 veces a la muchedumbre habría tenido claro lo que estaba ocurriendo. Eran las mismas demandas que aparecieron espontáneamente ya a principios del 2011, cuando el movimiento estudiantil iniciaba y no se distinguía de una enorme cantidad de temas que se desplegaban en las calles. Las pensiones miserables, el costo de la educación y los créditos de usura para estudiantes universitarios, que a los 25 se titulan como deudores crónicos hasta los 40 años. El enorme costo y mala calidad de una salud que, literal, mata a miles de personas anualmente en las listas de espera. El desprecio y postergación de los pueblos originarios. La gigantesca desigualdad que tiene convertido a Chile en una bomba de tiempo. La discriminación sufrida por la mujer en todo ámbito de la sociedad. Los bajos sueldos que obligan a las personas a endeudarse para mantener un mejor estilo de vida, arrojándolos a la más estresante gimnasia bancaria que tiene convertido al país en el líder de enfermedades mentales. Depresión, ansiedad, angustia de América Latina. En resumen, todo parecía indicar que el reventón que había sufrido Piñera el 2011, que terminó encauzándose hacia el tema educacional, se había mantenido ahí, debajo de todo, latente, esperando el hastío y la mecha. ¿Cuál fue la diferencia? Que luego de 8 años, cada una de esas demandas insatisfechas había creado una orgánica. Cada expresión de desigualdad convocó adherentes, desarrolló un grupo organizado, creó sus símbolos y definió demandas claras. El feminismo, el movimiento contra las AFP, la deuda estudiantil. Los dejaron crecer, los ignoraron, los reprimieron de a uno, arrogantes, seguros de su poder, pero ahí estaban otra vez, más fuertes y completamente organizados, expresándose todos al mismo tiempo. Desigualdad, indignidad, abuso. Eran las palabras que más se repetían en esas primeras pancartas del sábado 19 de octubre. La economía venía en baja, los precios subían y semanas antes, ministros totalmente desconectados de la angustia en la que viven los chilenos, habían hecho bromas horrendas que picaneaban a un toro que estaba a punto de expulsar fuego por la boca. El que madrugue será ayudado, de manera que alguien que sale más temprano y toma el metro a las 7 de la mañana tiene la posibilidad de una tarifa más baja, dijo el ministro de Economía Juan Andrés Fontaine, en un país con una de las jornadas de trabajo más largas y extenuantes. Para los románticos, que las flores han tenido un descenso en su precio, así que los que quieren regalar flores este mes, las flores han caído un 3.6%. Bromeó el ministro de Hacienda Felipe Larraín, en un país que sufría un descenso importante en el poder de compra de las personas. Los pacientes siempre quieren ir temprano a un consultorio, algunos de ellos porque no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento social, de reunión social, respondió el subsecretario de Redes Asistenciales Luis Castillo, en el país donde la gente debe levantarse de madrugada y esperar horas para obtener atención médica, lo que puede demorar meses e incluso años. Les he ido a comprar condones porque mis hijos no se atreven cuando chicos. Mis hijos son unos campeones, necesitan más de 3, parece. Bromeó Gerardo Varela, ex ministro de Educación, en plena revolución feminista de 2018, cuando las mujeres buscaban su dignidad en un país machista. En un país donde la gran mayoría son o somos propietarios, no tenemos mucho más, porque es nuestro patrimonio, la casita, 2 departamentos, dijo el ministro de Vivienda y Urbanismo Cristian Monkeberg, en el país donde los allegados y el hacinamiento son producto de la gran dificultad que encuentran las personas para tener una casa propia. No leo novelas porque siento que no tengo tiempo. La vida es muy corta, siento que si leo una novela es tiempo que le estoy quitando a aprender algo, respondió el exministro de Economía José Ramón Valente, en el país donde se hace un enorme esfuerzo para que la gente recupere el perdido hábito de la lectura. Todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el ministro le arregle el techo de un colegio que tiene gotera o una sala de clases que tiene el piso malo. Y yo me pregunto, ¿por qué no hacen un bingo?
expresó molesto el ex ministro de Educación Gerardo Varela, en un país donde la educación pública se cae a pedazos. Después de eso, la mesa estaba servida para el estallido. 3. Everyone knows this town is gonna blow, and it's all gonna burn right now. Dead Kennedys. Pero, ¿qué pasó? ¿De dónde vino tanta pólvora y tanta rabia acumulada? Mucha gente no sabe que ya el 2008, luego de la crisis subprime en Estados Unidos, se había declarado agónico el modelo neoliberal. Las manifestaciones en todo el mundo, como la Occupy Wall Street, los indignados de la Puerta del Sol de Madrid o la de Chile en 2011, le decían al mundo que ese modelo no había resultado. Los chilenos ya sabían que después de más de 30 años de su instalación a sangre y fuego por la dictadura de Pinochet, Jaime Guzmán y los Chicago Boys, el modelo no entregó mejor salud, mejores sueldos, mejor educación ni mucho menos mejor previsión. Simplemente no había cumplido las expectativas por más que la élite que lo defendía insistiera en decirte que estabas perfectamente bien y que te quejabas de lleno. Esto es el lamento del éxito, llegó a decir el presidente de la República poco después del estallido del 18 de octubre, insistiéndole a los millones de personas que se manifestaban que estaban todos equivocados menos él. Durante los 90, la transmisión acelerada de la información a través de Internet despertó la intuición de que los gobiernos y las instituciones nos escondían mucho más de lo que nos mostraban. Esa intuición, tan bien representada en la serie Los Archivos Secretos X, se volvió certeza en los 2000 a través de las acciones de Anonymous, Assange y sus Wikileaks y la liberación de información de Edward Snowden. Efectivamente, los gobiernos eran unos nidos de víboras atroces que se vinculaban con terroristas, financiaban movimientos fuera de la ley, entrenaban grupos que dañaban al propio país, entre otras maravillas. Esa transparencia forzada a la que se vieron sometidos hizo estallar la desconfianza y la paranoia se desató. Una a una fueron cayendo las instituciones. En Chile, las Fuerzas Armadas se vieron envueltas en casos multimillonarios de desfalcos, robos y malversación de fondos fiscales que involucraron a generales, altos mandos y suboficiales por igual. El empresariado mostró su peor rostro con las colusiones en las farmacias donde se llegaron a registrar ganancias sobre el 1000%. Las colusiones del papel confort, del precio del pollo, los perdonazos fiscales multimillonarios para la Polar, Johnson's e ITES. Los castigos ridículos a sus ejecutivos que fueron condenados a tomar clases de ética sin ir un día a la cárcel. La Iglesia Católica cayendo en pedazos frente a las acusaciones más atroces de abusos sexuales y de autoridad. La clase política en su totalidad quedó al descubierto como vendida al dinero de los grandes empresarios, quienes pagaban para aprobar leyes que perjudicaban a la gente común que votó por ella. No quedó mono parado y la furia de las personas comunes se acumulaba. Después del estallido del 2011, la ciudadanía exigió cambios a un modelo que no le brindó los beneficios prometidos y le entregó a la presidenta Bachelet el encargo de realizar las reformas necesarias para solucionar ese malestar. Y no porque confiara en la clase política, el distanciamiento ya era un hecho. La gente confiaba en Michelle Bachelet en específico, pero su gobierno no logró llegar a buen término al verse involucrado en casos de corrupción, ciertos o no, al sabotaje interno liderado por la Democracia Cristiana y el ataque virulento, permanente y grosero de la oposición que utilizó todos los medios para hacer fracasar la iniciativa y defender sus privilegios. Las reformas quedaron pendientes y la gente, frente a la amenaza de una supuesta crisis económica, puso sus fichas en un nuevo gobierno de Piñera. Asustada esperando que hicieran lo que sabe hacer un gobierno de derecha, administrar la economía y generar crecimiento. Sin embargo, el rotundo fracaso de sus políticas económicas, la única razón por la que eliges a un gobierno de esa orientación, y sus gruesos errores políticos y comunicacionales, la evidente impunidad en que se movían sus autoridades, finalmente rompió un cántaro que parecía indestructible. El pueblo de Chile había confiado en los partidos políticos en 1990, luego en el gobierno durante el estallido de 2006. Al verse desilusionado por estos, confió en la creación de nuevos partidos jóvenes para resolver las cosas después del 2011, que tampoco han rendido frutos. Después de intentar por última vez seguir la vía institucional, confiando al final en la única hebra que los mantenía ligados a la clase política, el liderazgo y cariño por Bachelet en 2014 optó este 2019 por tomar la insurreccional,
desconfiando de todos y poniendo su confianza exclusivamente en sí mismo. Las calles de Santiago y sus manifestaciones descomunales no presentaron una sola bandera de partido, movimiento u organización alguna, salvo la bandera chilena y la mapuche. Los representantes de esas instituciones fueron expulsados de la calle a gritos en cada ocasión que intentaron hacerse presentes. El pueblo de Chile no aceptó ser conducido por nadie y las pancartas se establecieron como el medio para comunicar sus demandas. Se configuraba así el primer movimiento popular chileno de toda su historia absolutamente autoconvocado, de alcance nacional. Un milagro social que dejó estupefactos a historiadores, sociólogos y políticos. Algo que te hacía salir a la calle con el pecho inflado por la inteligencia y dignidad colectiva del pueblo de Chile. Algo que pensabas no volverías a ver jamás, después de la verdadera lobotomía de la que fue objeto durante la dictadura de Pinochet. Pero ahí estaban, estratos medios y medios bajos, ahora con mayores niveles de ilustración, más informados y autónomos. Incluso estratos más altos, organizándose espontáneamente en las veredas, conversando como si se conocieran de toda la vida en buses o almacenes. Tuve un par de charlas afuera de la panadería de mi barrio sobre constitución y neoliberalismo con vecinos que jamás había visto. El país completo se alzó en una tormenta de objetivos muy definidos, discursiva y nada de irracional. No es el metro, es salud, educación, pensiones, vivienda. Es nuestra dignidad. No vengo para destruir, buscamos cambios reales, no hacer bingos. No más AFP. No proteger los glaciares, el bosque nativo, el agua, es violencia. No hay peor vandalismo que perdonar las deudas a los ricos y robar los impuestos a los pobres. La Ligua y Petorca se mueren por el robo del agua. No es por 30 pesos, es por 30 años. En el último tiempo la clase política, sobre todo de derecha, nos machacó que las personas querían menos política, que buscaban solución a los problemas del día a día y nada más. Sin embargo, en estas manifestaciones surgieron demandas mucho más abstractas, amplias y de política profunda. La sensación ambiente era la de una revolución en lo ético. Al comienzo no se levantó el reclamo por un nuevo modelo económico en particular, ni siquiera por una orientación en lo social. Era el hastío de vivir en un país mercantilizado que había disuelto los valores básicos de la convivencia. Una revolución ética que pedía el regreso de la dignidad, del respeto mutuo, del bien común, de lo colectivo, del amor entre las personas, si me apuran. El retorno de valores humanistas por sobre los mecanismos del mercado. Quizás por eso los manifestantes se esmeraban en dar muestras de solidaridad en cada situación, repartiéndose agua, protegiéndose, cantando juntos, bailando o compartiendo lo que fuera. Parecía una revolución por cuestiones preideológicas, un regreso a los valores básicos humanistas para hacer frente al desierto del neoliberalismo. Lo que estaba en el aire era una pregunta clara. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace 2, 5 o 10 años? Corresponsables extranjeros dijeron que se sorprendían del aguante del pueblo chileno. Pero no es extraño. Los diques de contención para la expresión del descontento en Chile son fáciles de entender. Mientras en otros países la salud, la educación, la pensión e incluso el desempleo están protegidos por el Estado y no se interrumpen si pierdes tu trabajo, en Chile todo depende de tu sueldo. La salud de tus hijos, su educación, tu previsión y el bienestar general. Es decir, todo depende del empleador. Estás ligado a él. Tus derechos dependen de un privado y sus necesidades ligadas a lo mercantil. Un hilo muy delgado, precario y que mueve la preocupación y el miedo. Como dijimos antes, los chilenos explotan, sin duda, pero en sus casas, en los bares, en sus mentes. ¿Por dónde suele explotar la familia abusada? No es extraño que a través de sus estudiantes. Ellos ya están agrupados en grandes grupos que conversan y deliberan diariamente. La segregación a la que están sometidos los hace generar fuerte identidad común, necesidades y rabias comunes. Ellos no tienen un empleo que perder, no tienen hijos a los que responder, no están amarrados a los chantajes laborales ni sometidos al cúmulo de deudas, responsabilidades y amenazas que todo lo asfixian. El trabajo esforzado de sus padres les ha regalado un espacio de libertad casi total para que reflexionen, piensen y actúen. En el Chile de 2019 fueron los hijos quienes se explotaron por sus padres. ¿Y por qué sus progenitores los siguieron? Simplemente porque los diques de contención usuales que levanta el poder, como el miedo a perder el empleo, el miedo a los comunistas, el miedo a la inestabilidad,
ya no fueron suficientes para contener el enorme descontento que se había empecinado en no ver. Los habían llevado al límite y no supieron verlo. El nivel de hastío era tan alto que todos sintieron que no había nada que perder, a tal punto que vimos a decenas de personas afectadas por la violencia social, dueños de almacenes saqueados, decir que a pesar de todo apoyaban y solidarizaban con el movimiento. Durante las primeras 2 semanas hubo una lucha en las calles para demostrar quién era más creativo o ingenioso en su forma de expresar las necesidades, las demandas, los sueños de todos. Disfraces, malabarismo, performances, letreros, ilustraciones, animaciones en la web. Todo fue cubierto por una sociedad que se tomaba las plazas, las calles, los espacios digitales, las redes sociales y el aire mismo con una mezcla de furiosa alegría. Marchar sonriendo por los abusos es algo que no se ve con regularidad. En mi casa se preparó una playlist de canciones que se pasaba cada noche, a la misma hora, a todo volumen. El derecho de vivir en paz, de Víctor Jara. El pueblo unido jamás será vencido, versión de Inti Illimani. Canción final, Cantata Santa María, Quilapayún. Venceremos por Inti Illimani. El baile de los que sobran, de los prisioneros. Canción del poder popular, interpretada por Inti Illimani. Ese mismo fin de semana nos enteramos de que un soldado en Antofagasta se había negado a integrar el grupo que viajaría a Santiago a reprimir a la población. Todos nos emocionamos con la imagen de David Veloso Codocedo, botando el fusil al suelo y yendo preso por sus convicciones. Durante la semana siguiente veríamos gestos de altura moral desde todas las áreas de la sociedad, desde los futbolistas de la selección chilena negándose a jugar en apoyo a la movilización, hasta graduaciones de estudiantes cantando, levantando un lienzo reivindicativo o declaraciones de TV de figuras que ponían en jaque su espacio. Deportistas utilizando el momento del podio para mandar su mensaje. En general, personas poniendo en riesgo sus comodidades y en otros casos sus empleos para apoyar lo que ocurría. Había una sensación de pertenencia a un colectivo peleando por un bien mayor que elevaba el corazón. Estábamos contentos. 4. Con la razón y la fuerza vamos a abrir la ventana para que florezca el tiempo. Patricio Mans. La noche del 19 de octubre fui testigo de algo que me paró los pelos. Por primera vez aparecieron carabineros de fuerzas especiales en las manifestaciones de Plaza Ñuñoa. Cruzaron lentamente la calle, armados con fusiles y un carro antidisturbios detrás. Alguien se acercó a desafiarlos. Un policía no dudó en girar y ponerle el cañón del fusil apuntando al rostro a menos de 1 metro de distancia. La persona saltó hacia atrás con los brazos en alto. Todos quedamos en silencio. El carabinero retrocedió apuntando con el arma y sin mediar provocación nos arrojaron 3 bombas lacrimógenas antes de irse. El presidente había asegurado que también celebraba y respetaba las manifestaciones pacíficas. ¿Qué había ocurrido? Los medios resaltaban los saqueos que Carabineros parecía ignorar en algunos casos. Si durante el día el espíritu era colectivo, alegre y propositivo, durante la noche la energía era oscura, disolvente. Frente a la agudización del estallido, sobre todo en la periferia de la ciudad, la violencia desatada por la represión en las poblaciones y el inicio de rumores acerca de turbas que atacaban condominios y casas, Sebastián Piñera habló en cadena nacional para cometer el primer gran error clave en su administración de la crisis. Con rostro adusto, criminalizó el movimiento, insinuó que era una acción preparada por sus enemigos políticos y lanzó la frase que aún retumba en la mente de los chilenos. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Su intento de crear un enemigo interno e invisible con el fin de temorizar a la población para que se alineara detrás del gobierno fue un estrepitoso fracaso. La población movilizada entendió que ellos eran ese enemigo poderoso. El desconcierto en la moneda era evidente y los mensajes cambiaban de tono a cada momento. Esa noche continuó la violencia y los saqueos, pero disminuirían con el paso de las horas. Los militares en las calles nos paraban los pelos. Conocí sobrevivientes de la dictadura que lloraban diciendo que no serían capaces de pasar por lo mismo otra vez. Gente madura, pensando seriamente en abandonar el país para huir de fantasmas que con mucho esfuerzo habían logrado encerrar. Esa noche comenzó a operar un factor nuevo. Las cámaras de celulares se volvieron los testigos de la flagrancia de algo que iría empeorando, la represión militar y policial. Se acumularían miles de videos e imágenes que le permitieron a esta generación tener algo que la mía no tuvo en su momento: pruebas irrefutables frente a la negación. Pero eso no los detuvo.
Mientras el gobierno insistía en que respetaba a los manifestantes pacíficos, podíamos ver por Twitter o Facebook cientos de videos que lo desmentían, cada uno más atroz que el otro. Una tarde me llamaron urgente desde la población Lo Herminda. Llevaban 3 días viviendo un infierno producto de la represión brutal de carabineros que tiroteaban sus casas y que en solo una noche produjeron 205 lesionados de todas las edades, para los que tuvieron que habilitar una enfermería de campaña en la unidad vecinal. Esa noche habían disparado lacrimógenas al interior de las casas, lo que provocó problemas respiratorios en niños y ancianos. Realizaron allanamientos ilegales e indiscriminados con golpizas a los moradores. Los helicópteros que volaban a baja altura no los dejaban dormir durante la madrugada. Pidieron apoyo urgente para realizar un punto de prensa y denunciar, porque temían una nueva noche de lo que ellos llamaban represalias. Durante la conferencia de prensa que realizamos con la cantante Denise Malebrán, un dron de carabineros se mantuvo sobre nosotros a mediana altura. Todos los días pasábamos de la alegría por el despertar del pueblo chileno al miedo, la angustia de vernos enfrentados a una fuerza armada entrenada para golpearnos. Cierto día, en la manifestación de mi barrio, aparecieron por todos lados las pancartas exigiendo nueva constitución. Algo había ocurrido durante la noche que de pronto todos concluyeron que la raíz de nuestro problema era la Carta de 1980, redactada entre 4 paredes por los funcionarios de la dictadura militar de Pinochet. Cuando conversaba con vecinos al respecto, muchos de ellos no podían creer que ninguna de las constituciones que nos habían regido se habían redactado y aprobado en procesos democráticos. La de 1833, que fue redactada entre 4 paredes durante una dictadura militar, luego de un golpe de Estado, no sé si les suena parecido, le daba poderes casi de monarca al presidente. Se aseguraba que la derecha de la época tuviera mayor participación que la real y consideraba leyes de amarre, para evitar reformas. La de 1925 había sido impulsada por una junta militar que, curiosamente, se instaló un 11 de septiembre, pero de 1924, y que obligó al presidente Alessandri a promover una asamblea constituyente. Pero Alessandri se dio maña para redactarla solo con el Congreso, y lo más importante, lo redactó él junto con un grupo a espaldas de la gente en una llamada Comisión Chica. La de 1980, ni hablar, en plena tiranía militar y con un plebiscito realizado sin registro electoral. La gente se entusiasmaba cuando le comentaba que esta sería quizás la primera constitución de nuestra historia escrita por los ciudadanos. A lo largo del país se formaron espontáneamente grupos de personas que se reunían en cualquier lugar para reflexionar y tratar de entender lo que estaba ocurriendo. Al rato les llamaron asambleas. Luego alguien dijo cabildos y en unos pocos días las plazas y juntas vecinales del país se llenaron de estas reuniones autoconvocadas, donde personas que nunca se habían visto conversaban, seria y responsablemente sobre el país, su futuro, el Chile que soñamos, como se acostumbró a decir. Todos nos mirábamos y sonreíamos ante la repentina responsabilidad ciudadana y política de gente que pensábamos dormida. Parecía un sueño ver abogados conversando con albañiles y dueñas de casa sobre lo mismo, sentados en el pasto de una plaza cualquiera. Un grupo de organizaciones sociales, gremiales de trabajadores, se juntaron para crear la Mesa de Unidad Social, que comenzó a distribuir algunas pautas para realizar los cabildos y se ofreció para recibir las conclusiones y procesarlas en un gran petitorio nacional. En medio de las manifestaciones de Plaza Ñuñoa me contactó Macarena Guajardo, abogada, y me propuso hacer algo similar. Me pareció maravilloso darle voz y opinión a una masa de gente que prácticamente se había ido a vivir a la plaza para saltar, cantar, hacer música, pequeños festivales, almorzar con su familia, a hacer vida en común en una especie de país paralelo, donde un grupo de jóvenes organizó un espacio delimitado y vigilado para que jugaran los niños. Algunos repartían agua y daban atención de enfermería. Otro electrificó la glorieta de la plaza para que tocaran grupos de música. Un día llegó Inti Illimani, sacaron unos parlantes de una camioneta y cantaron ahí, en la calle, en la intersección de Irarrázaval y Jorge Washington, como si nada. Las conversaciones se daban en el pasto o los bancos de la plaza. Escribí en una pancarta la palabra asamblea y comencé a pasearme anunciando la reunión en las escalinatas de la municipalidad. Macarena sí consiguió un parlante y Ángela armó una gráfica para poner en redes.
Con las patas y el buche pensamos que juntaríamos unas 20 personas, pero ese jueves 24 de octubre llegaron cerca de 1000 vecinos para conversar sobre educación, salud, pensiones, riquezas naturales, sueldo mínimo, pero por encima de todo, de nueva constitución. Tuvimos 2 sesiones muy intensas y elaboramos un documento para darle voz a la plaza, que se publicó en internet y se distribuyó por redes. Durante las siguientes semanas fui invitado a participar de asambleas en otras comunas de Santiago, en poblaciones. Anduve en el sur de Chile, en el norte, invitado por alcaldes o por la gente, y en todas me preguntaban de inmediato por el modelo económico y la nueva constitución. Las personas estaban ávidas de entender. Semanas después, el ejemplar de la Constitución de 1980 se empinaba el primer lugar de los libros más vendidos del país. En las charlas y encuentros, les contaba que durante la dictadura de Pinochet se habían instalado en nuestro país un modelo económico nuevo, radical, un experimento que nunca se había llevado a cabo en el resto del mundo. Nuestro país era perfecto porque quienes lo implementaron sabían que ninguna democracia habría estado dispuesta a ponerlo en funcionamiento por sus evidentes problemas éticos. Pero Chile estaba atado de pies y manos por Pinochet, y no hubo drama en inocularle el virus a la fuerza. La Constitución de 1980 no fue aprobada en democracia, no tiene la legitimidad que da el acuerdo de todos los chilenos. El neoliberalismo, el modelo económico instalado por Pinochet, tiene muchas definiciones y no es fácil hablar de él en términos sencillos, pero digamos que en Chile se implementó por un grupo de fanáticos creyentes que lo instalaron a la manera de una cosmovisión que penetraba a todos los ámbitos y estamentos de la sociedad. El neoliberalismo es cambiar los valores en las relaciones de un país por criterios mercantiles. Todo se regula por las leyes del mercado, incluso las relaciones entre las personas. Es un diluyente social que cambia la gama de valores por los que se rigen diferentes áreas. La relación entre médico y paciente, entre alumno y profesor, entre almacenero y vecino, entre Estado y ciudadano, por criterios únicamente de mercado. Todos se vuelven clientes o consumidores. Todo se vuelve nicho de mercado. La salud, la previsión, la educación, la solidaridad, el arte, la literatura, el juego, y todo es medido por su rentabilidad, algo que es útil en la medida en que deje ganancias monetarias. ¿El arte, la poesía, la literatura, la belleza no son rentables? Entonces deben convertirse en negocio de algún tipo o desaparecer. Ya no hay espacio para la creación pura y dura, la experimentación o la búsqueda de lo nuevo en arte o ciencia, porque son experiencias no masivas que no dejan plata, básicamente. El médico rentabiliza su relación y se acaba las sesiones de media hora. Las citas médicas deben durar 10 minutos exactos para aumentar de 2 a 6 los clientes por hora y llenarlos de exámenes para que la clínica aumente su rentabilidad. Todos nos volvemos clientes. La Constitución diseñada por Jaime Guzmán, al amparo de Pinochet, se volvió un esqueleto diseñado para albergar y potenciar este modelo. Ambos se volvieron expresión de lo mismo. Se le prohibió al Estado hacer negocios porque todo debía ser privado. Las empresas estatales fueron entregadas a precio de huevo a multimillonarios chilenos pro dictadura. La Constitución consagró la calidad de cliente del ciudadano cuando eliminó los derechos a salud o educación, por ejemplo, y los reemplazó por derecho al acceso a salud y educación. ¿Qué significa esto? Que tienes derecho a comprar educación o salud, no derecho a ellas. Lo que significa que podrás adquirir cuestiones que antes eran derechos solo si tienes el dinero suficiente. También, si antes se entregaban más recursos a alguien pobre y menos a alguien rico, ahora será al revés. La salud le abrirá los brazos al hombre blanco joven porque no corre riesgo de enfermarse o embarazarse. Le costará menos al modelo, pero le cerrará los brazos y castigará al hombre pobre y viejo, y mucho más a la mujer por ser sujeto de riesgo, como si la salud u otros derechos fueran medidos con criterios bancarios en vez de entregarse a quienes más lo necesitan. El neoliberalismo es la mercantilización de la vida y toda la Constitución del 80, su Biblia y mandamientos. Esta Constitución vigente no es un pacto social. Los pactos sociales que firmamos cuando nos hacemos ciudadanos de un país se fundan en la reciprocidad, es decir, yo doy y recibo en igualdad. En nuestro país, los derechos a la salud, la educación o la previsión, al estar mercantilizados, solo le permiten acceso a quienes tienen el poder adquisitivo para obtenerlo.
estableciendo un régimen de desigualdad intolerable para una república que se dice democrática. En la sociedad que produce la Constitución de 1980, ciudadano es solo el que tiene dinero. El mercado es un animal suelto que hace lo que quiere sin freno. Las empresas funcionan igual que depredadores que cazarán y comerán todo lo que puedan si no se les ponen restricciones. El neoliberalismo propone sacar todas las jaulas del zoológico. Sin duda que serán los leones, los tigres y los osos los que la pasarán muy bien, mientras el resto será comida. La ley de la selva fue algo que dejamos atrás para construir una sociedad donde todos pudiéramos ser felices, los grandes, los chicos, los más rápidos y los más lentos. No podemos regresar a la jungla. Además, el mito acerca de que la evolución depende de la sobrevivencia del más fuerte y que fomentar la competencia nos fortalece como sociedad es una mentira. El ser humano nunca fue el más fuerte en ninguna de sus circunstancias. Nuestros cuerpos son lentos, débiles, frágiles. Nos quemamos al sol, nos afecta la baja temperatura. Nuestros pies son blandos, nuestra piel es delgada. No tenemos garras ni colmillos. Cualquier depredador de hasta un cuarto de nuestro peso nos puede hacer pedazos. Tampoco es nuestra inteligencia, que de poco nos sirve frente a un tigre incluso con armas en las manos. Fue la colaboración lo que nos hizo especiales. El día en que el inteligente ideó un plan, los hábiles tejieron las redes, los fuertes armaron la trampa y los ágiles pudimos cazar al tigre. En una sociedad la competencia es necesaria, pero no como el eje de sus decisiones. La competencia desatada produce inequidad porque divide la sociedad entre ganadores y perdedores. Es perverso, deshumaniza. La Constitución de 1980 consagra una sociedad individualista, donde las relaciones humanas y éticas se disuelven en favor de las relaciones mercantiles brutales, donde el bien común se convierte en un lugar al que pueden acceder los que tienen más y los que tienen menos no, justamente por ser pobres, paradoja perversa. Una sociedad en extremo individualista, donde la solidaridad desaparece y cada persona está abandonada a su posibilidad por miserables que éstas sean, donde el Estado se ve maniatado por ley para llevar adelante emprendimientos que pudieran redundar en bien común y se entrega a los privados, en nombre del mercado, la administración de derechos como la educación o la salud, servicios y riquezas naturales, inicialmente de todos los chilenos, para lucrar con ellas. En el fondo, si no tuviste un buen trabajo en tu vida, te jodiste. La sociedad no irá en tu ayuda y morirás en la miseria. Si tus padres no tienen suficiente dinero, te jodiste. Tendrás una educación de mierda y te unirás al baile de los que sobran. Si no pudiste obtener un buen sueldo porque tuviste esa educación de mierda, te jodiste. No podrás acceder a buena atención de salud y deberás esperar un año para atenderte por un cáncer. Todo será tu problema y la sociedad no irá en tu ayuda. Porque la Constitución de 1980 busca construir un país individualista, donde todos se rasquen con sus propias uñas y si naciste sin ellas o no pudiste conseguirlas, no tendrás ningún futuro. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que nunca fuimos una cultura individualista, a diferencia de los gringos que celebran al self-made man, que logra todo con su esfuerzo, sin ayuda de nadie. Los chilenos celebramos el esfuerzo colectivo, desinteresado, basado en valores de solidaridad y sacrificio por la comunidad. Quizás el ejemplo más nítido está en quienes se alzaron como los más celebrados durante el estallido. Los chilenos movilizados vieron en los bomberos de Chile el ejemplo que querían levantar como símbolo de lo que se buscaba. Gente sin nombre que se sacrificaba por los demás desinteresadamente. Porque en Chile celebramos el riñiguazo. Encontramos lo mejor de lo nuestro en las catástrofes tan comunes de nuestra tierra, cuando salimos a ayudar en masa después de terremotos y aluviones. Da la impresión de que nos sentimos más vivos que nunca durante esos eventos terribles. Hasta nos inventamos una emergencia anual, la Teletón, para entrar en ese estado colectivo solidario. Desde el fondo de nuestra herencia palpita el actuar de nuestros pueblos ancestrales que resolvía sus necesidades ayudándose en acciones de sacrificio colectivo. La más conocida es la Minga Chilota, en la que toda la comunidad ayuda a una familia y recibe a cambio solo agradecimientos y hospitalidad. O las fiestas religiosas antiplánicas, en las que, al revés, una familia acoge y alimenta a toda su comunidad para cederle el honor a otra familia el año siguiente. Nos emociona el sacrificio, nos emociona la solidaridad y la entrega por el otro, no el individualismo.
Este modelo nos produce neurosis. Es el engendro de unos ingenieros que quisieron convertir a Chile en otra cosa, en vez de darnos una carta constitucional que se pareciera a nosotros mismos. En estos espontáneos cabildos populares les contaba a los participantes que en Chile solo ha habido una vez una asamblea constituyente. En marzo de 1925, las organizaciones obreras convocaron a una asamblea nacional para realizar un ejercicio autoconvocado y soberano de deliberación. Se pidieron representantes de los gremios a todas las organizaciones del país y la denominaron Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales. Se asignaron cuotas a profesores, mineros, campesinos, de acuerdo al porcentaje de participación de su actividad en el país. Las reuniones se llevaron a cabo durante 4 alucinantes días en un teatro de Santiago. Ahí se agarraron de las mechas y discutieron hasta sobre la quinta pata del gato. Los desacuerdos fueron grandes, pero los acuerdos fueron maravillosos. Poco se guardó de aquellas jornadas, pero para quienes temen que los chilenos comunes y corrientes no estén preparados para ver qué es lo importante para el país, debieran saber que la dignidad, la justicia y la equidad fueron materias relevantes ya en 1925, que la igualdad de género fue uno de los temas más discutidos y consensuados, exigiéndole a la futura Constitución que hombres y mujeres debiesen tener los mismos deberes y derechos legales en todo ámbito, que la educación era de importancia fundamental para el Estado, no solo para producir técnicos con una habilidad específica para el proceso de producción, sino para el cultivo de seres integrales. Uno de los pasajes más lindos de esa experiencia está justamente dedicado al punto: la finalidad de la enseñanza es capacitar al productor para que cada hombre sea capaz de bastarse a sí mismo económicamente y dar al hombre una cultura desinteresada, que lo dignifique y lo haga amar y comprender la verdad, el bien y la belleza. El Estado debe proporcionar los fondos para la enseñanza pública, que será gratuita desde la escuela primaria hasta la universidad. Esto, dicho en 1925 por los trabajadores de Chile. Desgraciadamente luego vino la traición de Alessandri y la frustración de los obreros al ver que el sueño de una constitución escrita por todos había sido robado de nuevo. La reacción de las personas al escuchar esta historia era siempre la misma. Esto nos ha venido ocurriendo desde el principio. Esto se ha repetido una y otra vez. Luego de casi 100 años seguimos peleando por lo mismo. Cualquiera que hubiera participado en esos cabildos de octubre de 2019 se habría dado cuenta de que la gente estaba rogando por un nosotros, exigiendo pertenecer a un colectivo amable, una familia chilena, cansada de la capitalización individual de todo, cansada también de una élite flaite, egoísta, que les quita la riqueza a sus ciudadanos, a sus hermanos. Les quita mensualmente una tajada de su sueldo en las AFP para hacer negocios que le dan enormes ganancias, devolviendo pensiones de miseria. Élite flaite que se colude, evade impuestos, evade contribuciones, crea formas del monopolio y obliga al país asfixiado a pagar por servicios de mala calidad y financiarle su vida de privilegios. Élite flaite que soborna a políticos para que apruebe leyes que les permitan aún más ganancias, que les permitan rapiñar de manera más escandalosa los recursos de todos los chilenos y contaminar, en el proceso, a pueblos completos, convirtiéndolos en zonas de sacrificio, envenenadas por metales pesados, sequedad de la tierra, humo tóxico o mares emponzoñados por antibióticos y químicos de limpieza. Una élite flaite que no crea riqueza, sino que solo la extrae y deja un agujero a medida que avanza. Oronda porque da trabajo sin responder por el daño producido. La rabia era grande en esos cabildos realizados a veces en plazas polvorientas, sentados en juegos infantiles oxidados y a medio destruir. Las ganas de un nosotros colectivo abría los ojos. Pablo Paredes, guionista y amigo, expresó de un modo muy claro la carrera individual por el éxito y los ciegos que estábamos ante la catástrofe que dejábamos en el camino. Cuando adolescente pude entrar a estudiar a un colegio para alumnos de excelencia. Eso me daba orgullo. Ahora me da una angustia tremenda porque me parece obvio que la cosa no se trataba de los 5 que nos salvamos, sino de los 40 que quedaron atrás, pateando piedras. La conclusión era la misma en cada grupo en el que participé. Si queremos cambiar Chile a uno que se parezca a lo que queremos, debemos cambiar la Constitución. En el cabildo que realizamos en la población Pablo Neruda de Valdivia, se habló de recuperar el arte,
de que la educación dejara de ser solo un negocio para volver a hacer el esfuerzo de cultivar personas integralmente, no solo para fabricar técnicos hábiles en ganar dinero e insertarse en algún punto de la máquina productora. Los mismos sueños de 1925. En el fondo, se buscaba recuperar valores sociales, dignidad humana más allá de la mercancía y, para eso, debíamos cambiar la Constitución. 5. Quizás mañana o pasado, o bien en un tiempo más, la historia que han escuchado de nuevo sucederá. Luis Advis, Quilapayún. El gobierno solo hablaba de represión y reformas tibias. Había fracasado en mantener a los militares en la calle. El general Iturriaga desautorizó al presidente en un gesto que nos dejó helados. «Yo no estoy en guerra con nadie», dijo el militar. Era claro que los uniformados no querían estar ahí. Piñera se quedaba solo con su guerra personal y una agenda social pobre que fue rechazada en la calle con un gesto sorpresivo, que significó el knockout para él y su gobierno. 1,5 millones de personas, solo en Santiago, salieron a las avenidas a protestar y cantar el derecho de vivir en paz, que a esas alturas se había convertido en el himno de la crisis. El 25 de octubre se convirtió en la jornada de manifestaciones más masiva en la historia de nuestro país, además absolutamente autoconvocada y pacífica, dirigida de manera autónoma por todos y por nadie en un proceso que movía al orgullo. Fue noticia mundial. Por esos días el gobierno estaba por completo derrotado. Se habían cancelado las 2 joyas de la corona de Piñera, la APEC y la COP25. No solo eso, se suspendía la Teletón, el campeonato de fútbol, todos los eventos políticos en una corrida de dominó que fue sumando víctimas hasta en los espectáculos. Se suspendió la Feria Internacional del Libro de Santiago y cerraron los cines. Por otro lado, apareció un fantasma atroz que recorrería todo el estallido y ensuciaría aún más al gobierno y a la fuerza policial. Cada vez más y más personas, de manera alarmante, llegaban a centros asistenciales con perdigones disparados por carabineros, incrustados en todo el cuerpo, y el horror, también en los ojos. El gobierno quiso sembrar la duda diciendo que sus perdigones eran completamente de goma, mientras que los encontrados al interior de las órbitas oculares de las personas eran metálicos, insinuando que los tiros provenían de armas desconocidas. Con rapidez, los laboratorios nacionales confirmaron que eran perdigones de carabineros, de componente metálico, y las autoridades quedaron, por lo bajo, de mentirosas. Particularmente dramáticos fueron los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay. El primero, estudiante universitario de 21 años, que perdió ambos ojos mientras sacaba fotografías en la calle. Conocí a sus padres, crucé algunas palabras con él en la clínica. Gustavo es un joven tranquilo, sano, con toda su vida por delante. Su padre, profesor, quebrado, tramitando su jubilación para hacerse cargo de su hijo menor, el Conchito, una familia destrozada. Salí de la clínica con ganas de llorar a gritos. Fabiola, de 36 años, estaba en un paradero esperando el bus que la llevaría a su trabajo cuando Carabineros disparó una bomba lacrimógena en dirección al grupo y la golpeó frontalmente en el rostro, fracturándola, provocándole estallido ocular y la pérdida total de su visión. Esa mañana había salido de su casa, se despidió de su hijo de 8 años sin saber que nunca más podría ver su rostro, ni qué forma tendrán cuando crezca. Con ellos, más de 200 chilenos terminaron con trauma ocular antes de que fueran los tribunales quienes comenzaran a prohibir el uso de rifle de perdigones en algunas ciudades. Finalmente, el gobierno claudicó, luego de actuar con retraso ante cada oportunidad, superado por las turbas que de noche saqueaban y destruían las ciudades de Chile en un problema policial que se vieron incapaces de solucionar. Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, el partido de Sebastián Piñera, abrió la posibilidad de conversar sobre un cambio constitucional. De pronto se sumó el vocero de los tribunales y las declaraciones de los presidentes del Senado y los diputados. Piñera estaba acorralado y les entregó la responsabilidad a sus ministros de llegar a un acuerdo por una nueva constitución con el Congreso y la oposición. Se dice que amenazando con un nuevo estado de emergencia si no lo lograban. La situación en la calle se estaba desbordando. Ya era 11 de noviembre. En esos momentos el desgaste de todos era tremendo. Los carabineros trabajaban 18 horas diarias de lunes a domingo y su nivel de ira y descontrol eran notorios. La gente salía a las calles con evidente riesgo para su integridad física. Llegamos a tener 11.000 heridos de diferente consideración, más de 300 víctimas por trauma ocular,
muchos de ellos mutilados de por vida. Los miembros de la clase política comenzaron a conversar. Mario Desbordes declaró dramáticamente a la prensa: «Nos quedan solo 2 días». Nadie entendió muy bien. 2 días para el aniversario de la muerte de Camilo Catrillanca y el temor del ingreso del factor mapuche al conflicto. 2 días antes de que Piñera llamara otra vez a estado de emergencia. El punto es que el país estaba fuera de control. Por primera vez, el dólar quebraba la barrera de los 800 pesos. Las turbas habían atacado al regimiento Tejas Verdes en San Antonio, el infame lugar de creación de la DINA, y otro en el norte. Los militares amenazaron con usar armamento de guerra la próxima vez. Se había filtrado un audio del director de Carabineros, Mario Rosas, donde arengaba a su tropa asegurándoles que ninguno sería dado de baja, hicieran lo que hicieran. Camiones llenos de infantes de marina se desplegaron sin ninguna autorización civil por Valparaíso para rodear el edificio de la primera zona naval. Piñera no tenía control alguno de nada. Estaba paralizado por completo. En la madrugada del 15 de noviembre, luego de largas horas de negociaciones, la clase política salió a comunicar que se había llegado a acuerdo y declaró que en abril de 2020 habrá un plebiscito para que sea el pueblo de Chile quien decida si quiere nueva constitución y bajo qué mecanismo. Ese día en la mañana, el padre de Camilo Catrillanca tuvo un gesto de deferencia enorme al pedirle al país y a su gente que recordara la muerte de su hijo en silencio y paz, desactivando lo que todos veíamos como una bomba nuclear en cuenta regresiva. Yo estaba en Valdivia. El día anterior habíamos visitado Paillaco. Esa tarde estaríamos conversando en una asamblea ciudadana en plena plaza valdiviana. La sensación ambiente era de alegría contenida. Por la cresta, tendríamos nueva constitución. Porque los acuerdos no nos parecían los más adecuados, pero pensábamos que había tiempo para mejorarlos. Todos temíamos lo peor, que la clase política capturara el proceso, se lo quitara a la gente y lo condujera en sus términos, instalando a los suyos en la Asamblea Constituyente, esfumándose las posibilidades de tener, por primera vez en nuestra historia, una constitución efectivamente escrita por el pueblo chileno y sin la concurrencia de una de las instituciones más desprestigiadas del momento. La batalla que venía era instalar mecanismos para que la gente independiente ocupara la mayoría de los escaños en la Asamblea, no representantes de los partidos políticos. Lo lograríamos, pensábamos. El movimiento era fuerte, al menos eso creíamos. Hicimos un brindis modesto y expectante, luego a la calle de nuevo, a conversar con profesores de Valdivia, en el famoso bar La Última Frontera, refugio universitario por antonomasia. Camino a la reunión, pasamos por la plaza de Valdivia. En este plinto estaba la estatua de don Pedro, me dijo Matías. Lo amarraron y lo echaron abajo a tirones. Después lo arrastraron por la calle hasta el medio del puente. Indicó el recorrido con un dedo. Lo colgaron a media altura sobre el río. Estuvo varios días ahí, concluyó, con una sonrisa de satisfacción. Por esas primeras semanas se habían producido diversas formas de vandalismo cultural, como lo definieron algunos. Para la prensa y los detractores se trataba de acciones irracionales de pura destrucción. Se derribaron monumentos y estatuas a lo largo de todo el país. Antipatriotas, vándalos e ignorantes, lumpen criminal fue lo que menos se dijo. Pero si uno ponía más atención, se daba cuenta de que no se trataba de cualquier monumento. Esta turba irracional tuvo ojo clínico para atacar a aquellos que representaban cuestiones puestas en tela de juicio por el movimiento. Al destruir monumentos de Bernardo Higgins, Diego Portales, Cornelio Saavedra, Cristóbal Colón, José Menéndez, entre otros, estaba demostrado una conciencia histórica muy definida. Puso en problemas el análisis del movimiento completo. Por supuesto que no se trataba de 30 pesos, pero al parecer tampoco de 30 años, desde el regreso a la democracia, ni de 46 desde el golpe militar de 1973. Parecía que el movimiento estaba interpelando a toda la historia de la República y la manera en que había ofendido a quienes ahora se tomaban las calles. Quizás la Constitución del 80 y el neoliberalismo eran solo la encarnación actual del mismo fenómeno de siempre. Nunca las correlaciones son escritas, pero podríamos decir que algunas formas de misteriosa memoria histórica llevó a la masa a morder a pijes específicos. Destruir la estatua de O'Higgins es atacar al autoritarismo militar, el primer dictador de la patria. Derribar el monumento a Portales es arremeter contra el autoritarismo civil, el Estado portaliano elitista y represivo.
Desmontar y arrastrar por las calles de Yumbel el busto de Cornelio Saavedra es el nítido rechazo al ideólogo y ejecutor de la pacificación de la Araucanía, que nos tiene en un conflicto permanente por más de 150 años con el principal pueblo originario de nuestro país, los mapuche. La destrucción del monumento a José Menéndez en la plaza de Punta Arenas es el ajuste de cuentas con el empresariado explotador histórico que maltrata, arrasa con protección del Estado y abusa a cambio de progreso y trabajo, incluso cargando con la responsabilidad del genocidio de un pueblo completo, los Selknam. Ni hablar del significado detrás de la destrucción de monumentos a militares y conquistadores españoles. Si uno hace el ejercicio de sumar lo que hay detrás de cada uno de esos montones de piedra o bronce, descubre un pueblo postergado, hecho de mestizos, indígenas y trabajadores, y puede pensar que todo esto se trata de la rebelión histórica del gran pueblo chileno, excluido del poder y los privilegios de una clase que se instaló durante la colonia y que, después de la independencia, se las ha arreglado para mantener su parcela de poder a través de diferentes mecanismos, siempre con un sistema de emergencia, el uso de las fuerzas militares cuando todo falla. La historia de ese gran pueblo postergado tuvo su primera oportunidad cuando los valores republicanos de la independencia le dieron la esperanza de una sociedad nueva. Pero el golpe de Estado mercenario de Portales y los oligarcas mercantiles de Santiago en 1829 aplastó el sueño y reinstaló el modelo colonial disfrazado de república, enviando de regreso al sótano de la sociedad a los trabajadores. La travesía por el desierto del pueblo trabajador chileno lo ha llevado una y otra vez a tratar de incorporarse al Estado y ser reconocido por la República, pero una y otra vez ha pagado muy caro, con sangre y represión, los logros obtenidos. Fue un juego terrible, donde avanzaba casillas a cambio de masacres, represión, exilio, hasta que, luego de 140 años después de Portales, logró finalmente llegar a la moneda jugando el juego institucional que le planteaba la élite. Pronto se activó la salida de emergencia, se pateó el tablero y se le disparó en el rostro al oponente. El pueblo trabajador volvió prácticamente a la casilla cero de la historia el 11 de septiembre de 1973. Se vino una nueva travesía por el desierto de otros 40 años hasta el momento en que nos encontramos hoy, con el pueblo trabajador renegando de estas estatuas que no los representan y les recuerdan lo que el Estado chileno les ha hecho y se rebelan. 6. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Julio Rojas, Luis Advis, Inti Illimani. Creo que no ha sido menor el explosivo interés por nuestra historia que se ha producido en los últimos 5 años. De pronto mucha gente se encontró con que esa otra historia le producía identidad social. Soy hijo de profesores normalistas, soy nieto de campesino, soy hijo de la educación pública de Aguirre Cerda, soy mestizo, tengo apellido mapuche y me siento orgulloso de eso. Soy bisnieto de mineros masacrados en Antofagasta. Los militares enviados por presidentes electos democráticamente han asesinado a trabajadores durante toda la historia de Chile, porque el Estado de Chile no ha sido un buen padre para mi genealogía, etc. Y esa identidad le produjo posición política, opinión y luego, inevitablemente, acción. Este es un conflicto histórico profundo. Es la lucha de larga data de los trabajadores, asalariados y profesionales de primera generación por ingresar al Club de la República, de atravesar las puertas custodiadas por guardias armados, la lucha tuya, mía, de mis abuelos pampinos, campesinos y migrantes por entrar a Chile, porque seguimos sin entrar a Chile, estamos como en el mito esperando afuera de la ciudad de los Césares que se aleja cada vez que intentamos alcanzarla, que se esfuma entre la bruma de lacrimógenas y la pólvora cuando intentamos entrar en la mañana a la espléndida ciudad, con esta ardiente paciencia. Aún no ingresamos a nuestro propio país y este asedio que estalló en 2019 está por verse. Corremos el riesgo de que la clase política capture el proceso constituyente y lo oriente hacia sus intereses, que son instalar a sus representantes en la Asamblea y defender el status quo. Corremos el riesgo de nuevamente rasguñar las puertas de la ciudad de los Césares, mientras la vemos alejarse otra vez. En 1925, durante ese proceso constituyente, el gran error de los actores sociales, incluidos los militares que lo propiciaron, fue justamente disolver sus movimientos y confiar en que la presidencia y el Congreso se harían cargo honorablemente de una asamblea constituyente para la nueva constitución. No ocurrió así.
Olvidaron la promesa y terminaron cocinándola entre cuatro paredes y aprobándola en un plebiscito a lo menos cuestionable. No puede volver a ocurrir o la derrota será amarga y la oportunidad habrá pasado de largo por la puerta de nuestra historia. Somos la mayoría del país. Debemos mantenerlos vigilantes a cada paso. No soltar este proceso que tanta muerte, dolor y frustración nos ha costado no solo a nosotros, sino a nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Los que mordieron el polvo en las salitreras del norte, secaron su piel al sol en los fondos del centro o perdieron la vida en los páramos fríos del sur. Estamos en un momento histórico. Que la historia no nos pase por el lado. Participemos. Hoy se están conversando leyes que criminalizarán las manifestaciones. La represión de carabineros es más dura y demencial que nunca para desalojar las calles. Ha sido denunciada con dureza por Amnesty International, Human Rights Watch y la ONU, pero ignorada por un gobierno que parece subordinado a la policía, único punto de agarre que lo sostiene. A pesar de ello, y luego de 50 días de manifestaciones, lo único claro es que ese gobierno no va a tocar la estructura de inequidad que salimos a denunciar a las calles. Agoniza en el suelo, pero sigue aferrado al modelo que le da riqueza y privilegios. Es todo inestable. Por primera vez estamos ante un momento constituyente sin guerra civil, dictadura o anarquía, con las fuerzas militares deshabilitadas, la iglesia muy callada y con la posibilidad cierta de escribir por primera vez en nuestra historia la carta de navegación para ir hacia el país que queremos. Un país que se parezca a nosotros, solidario, decente, en el respeto mutuo y el cariño por el otro. Pero también está el riesgo de perderlo todo nuevamente. Aún no hemos entrado a Chile. Seguimos en el desierto sin llegar al oasis que solo habitan algunos. Portales decidió que Chile eran ellos y que el resto quedaba fuera de esta organización monárquica que llamaban república. Torcieron los modelos de votación para estar siempre sobre representados en los congresos con votos censitarios o sistemas binominales. Capturaron la presidencia. El camino de nuestro país ha sido atravesar el desierto para tratar de ingresar a las espléndidas ciudades, pero hemos fracasado, una y otra vez. Hoy, golpeados por una movilización histórica, parecen haber entregado la Constitución a cambio de mantener la estructura que sostiene su castillo de cristal, AFP e ISAPRES, mientras afuera el pueblo de Chile sigue intentando ingresar al país. Pero no van a soltar el poder, y el gobierno, con el 4.6% de aprobación a fines de noviembre según Pulso Ciudadano, sobrevive con el respaldo de una clase política asustada y por el uso de la fuerza. Piñera intenta obtener poderes excepcionales bajo la excusa del control de la violencia para construir un gobierno autoritario, una democracia autoritaria populista como la de Erdogan en Turquía, con un aliado real, la policía que actúa sin control ni fiscalización porque se sabe imprescindible. La Constitución del 80 fue un diseño para convertirnos en algo que no somos. Nos produjo neurosis. No la apoyamos porque no es el proyecto histórico del pueblo de Chile, que es colaborativo, colectivo y emocional, no individualista, frío y pragmático. El pueblo de Chile es en primer lugar poético antes que práctico. Somos dramáticos. Nuestra libido corrió primero por las calles esperando cauces institucionales que lo contuvieran, y fueron los municipios quienes recogieron antes que otros sus inquietudes y tomaron la responsabilidad de guiar el proceso. La clase política reaccionó asustada de perder protagonismo. Le extendió la mano a un gobierno que estaba derrotado. Lo puso de pie y le regaló un acuerdo bajo la amenaza de la intervención militar. Juntos capturaron el proceso para llevarlo en una dirección viable, es decir, un camino aceptable para la oligarquía dominante, alejándose todo lo que sea necesario del proyecto del pueblo de Chile, para luego sostenerlo a través del peso de la noche y la fuerza uniformada. Hasta que ocurra el siguiente estallido, que puede ser en 20 años, en un mes o en marzo, porque, insisto, el proyecto de la élite no es el proyecto que el pueblo de Chile tiene en su corazón y por el que salió a las calles alegremente en octubre de 2019. El mejor ejemplo de esto es que si hay una bandera que predomina en la movilización es la mapuche. Si ha habido un protagonismo potente ha sido el de las mujeres. Todo un movimiento que es, en esencia, independiente. Sin embargo, la élite quiere aislar justamente a estos segmentos de la posibilidad de asegurar su participación en la asamblea, al no aprobarles cupos garantizados. Hoy, 12 de diciembre de 2019, es claro que el primer tiempo del conflicto ha terminado. La paz social dependerá de qué tanto la clase política se acerque o se aleje del proyecto político del pueblo de Chile. Entramos a la cancha avasallando al rival y ganamos 4-0.
Con el correr de los minutos, nos vamos algo amargados al entretiempo, que nos plantea el periodo de vacaciones. Estábamos goleando y hemos terminado empatados, con un gobierno manejando la agenda y la cancha. La incertidumbre es grande. Revisando la historia de nuestro país, podemos asegurar que nada está dicho. Puede que incluso ni siquiera tengamos un segundo tiempo si el gobierno sigue recogiendo el carrete del hilo y haciendo una sigilosa contrarrevolución. Tenemos que estar alertas, participar en todos los espacios que estén en disputa. Si hay plebiscitos hay que votar, si hay marchas hay que ir, si hay asambleas hay que participar. Es nuestra única alternativa. No hay que desfallecer. Tuvimos un veranito donde todos los medios contaban lo que ocurría en las calles y aún no caía el feroz cerco informativo que nos rige por estos días. Pero los gobiernos autoritarios son así. Vivíamos una excepción. Ahora comienza la verdad. Ahora que la oposición dejó recuperarse a su contendor y éste despliega los mecanismos usuales del autoritarismo. Quizás el mayor logro de este movimiento, ocurra lo que ocurra, será el de habernos reconectado con ese Chile que fuimos, solidario, con sentido colectivo, que buscaba el bien común y la justicia, la igualdad, la fraternidad. Quizás sea la oportunidad de revincularnos con ese camino cercenado hace 46 años. El camino hacia un país más justo para todos, y no me remito exclusivamente a un sector de la izquierda, sino a todo el espectro político del país y sus distintas recetas que iban en la misma dirección durante los años 60, porque el camino en verdad minoritario fue el que al final se impuso por la fuerza, sin preguntarle a nadie, en 1973, y que terminó por institucionalizarse en 1980. Tal vez este despertar sea justo eso, el despertar de la memoria, de volver a ser lo que éramos y lo que queríamos ser antes de la pesadilla. Es un sueño histórico que nos llena de esperanza. No veo miedo en estos días a pesar de todo y eso me reconforta. No hay nada más poderoso que un pueblo con esperanza. Pase lo que pase de acá en adelante, hay un proceso en movimiento que no podrá ser mutilado por la fuerza. Tengo confianza en que ni siquiera los nudos y enredos de los mercaderes de la política podrán ahogar esto. Hay una semilla sembrada muy poderosa que no aceptará las derrotas y continuará adelante. Hace solo un par de meses parecíamos cadáveres flotando en la marea de la historia, entregados y sometidos. Hoy suena más cierta que nunca esa frase dicha una mañana infame desde el Palacio de Gobierno en llamas. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Se siente cierta, espesa, sólida. Dejamos de ser unos zombies, individualistas, cabizbajos y volvimos a ser el pueblo de Chile. No tengo duda de que eso es lo más importante de este proceso y nadie nos lo podrá venir a quitar nunca más. Santiago de Chile, diciembre de 2019. Agradecimientos. Gracias a Melanie por empujarme a escribir sobre estos días extraños. A Marcela por toda la buena onda y la disposición a parir este libro guerrilla. Gracias a todos en la oficina del Pingüino, los quiero mucho. Gracias a Mauricio Weibel por el nombre y por sus libros que han abierto camino y puesto luz donde solo había oscuridad. A Patricio Guzmán y Renate Sache por su dulzura, amistad y esas conversaciones que engendraron muchas de las ideas que comenzaron a ser escritas en el frío de la ciudad de Espinosa, tan lejos de la cordillera de los sueños. A Jorge, Marcelo Coulón y a todos los Inti y Yimani por regalarme toda una vida de música, himnos y compromiso y ahora además honrarme con su amistad. Gracias a Víctor Jara y en él a todos que fueron masacrados por soñar el momento en que el pueblo de Chile pudiera entrar a las espléndidas ciudades. Por encima de todo, gracias a la incontable cantidad de personas con las que conversé, discutí y escuché durante esta primavera chilena. Fueron decenas de cabildos, charlas, asambleas, encuentros en la vía pública, plazas y marchas, donde se me fue dibujando la íntima convicción de que hay un pueblo chileno con un proyecto de país nítido, que grita en las calles y que nadie parece escuchar. Uno que sigue a la espera de líderes que estén a la altura.